Hola, hola, buenos días desde el Congreso de los Diputados, donde hoy se celebra el Día de la Constitución, porque hoy la Constitución cumple años, 32 años cumple ya nuestra Carta Magna, 32 años desde que los españoles la aprobamos en referéndum, en un día tan frío y tan lluvioso como el que hoy estamos teniendo en casi toda España. Pero pese a las inclemencias del tiempo, aquí en el Congreso de los Diputados ya todo está preparado para que empiece esta recepción, que comenzará en breves minutos y a la que están invitados pues todas las personalidades de la vida política y de la vida pública, y que ustedes van a poder seguir en directo a través de esta cadena, la 2 de Televisión Española, y también el canal 24 Horas. Los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, van a ser los anfitriones de los cientos de invitados que ya deben estar llegando a través del patio central, donde hoy se ha instalado una carpa para que los invitados no se mojen y para que puedan hacer los que quieran declaraciones. Muy cerca de ese lugar, ahí en la carpa, está Cristina Olea, pendiente de todo lo que pasa, y que nos va a contar ya qué diputados ha visto llegar, qué invitados han llegado ya. ¿Quiénes han sido los más madrugadores, Cristina? Pues la primera en llegar y en hablar ha sido Arantxa Quiroga, la presidenta del Parlamento Vasco, que ha dicho que en un día como hoy, en el que mucha gente lo está pasando mal, los políticos deben transmitirle a los ciudadanos el mensaje de que están trabajando, de que lo único que les ocupa es resolver sus problemas. Pero también hemos visto llegar al presidente de Castilla-La Mancha, al presidente de Aragón, al ministro de Justicia, y ahora mismo acaba de llegar el ministro de Fomento, que no ha hablado por ahora ante el micrófono. A medida que van llegando los invitados, van entrando por esta carpa que está situada en el patio del Congreso y pueden hablar en un micrófono que está situado aquí delante, unos metros delante de mí. Es habitual que en estos días el presidente del Gobierno y también el líder del principal partido de la oposición dediquen unas palabras a la actualidad política, y por eso ahora mismo hay decenas de periodistas esperándolos. Escucharemos a Rodríguez Zapatero por primera vez desde que hace 2 días decretó el estado de alarma por el caos generado en los aeropuertos españoles, y veremos también a Mariano Rajoy, que ayer regresó desde Lanzarote después de permanecer bloqueado allí el fin de semana precisamente por las cancelaciones y los retrasos en los vuelos. Pero no solamente los estamos esperando los periodistas, también en la calle hay decenas de ciudadanos que ocupan la acera de enfrente de la entrada al Congreso, y también a la entrada del Palacio les esperan el presidente del Congreso, José Bono, y el presidente del Senado, Javier Rojo, para recibirlos. Pues están siendo muy puntuales los invitados a esta recepción del Día de la Constitución, que hoy, como nos comentaba ya Cristina Olea, se celebra bajo unas circunstancias especiales, porque por primera vez en nuestra democracia y desde que se proclamó la Constitución, en España está declarado el estado de alarma ante la situación creada por los controladores aéreos, que al ausentarse de sus puestos de trabajo mantuvieron cerrado el espacio aéreo durante 20 horas, coincidiendo con el inicio del puente de la Constitución y perjudicando a miles y miles de personas. Esta mañana, este mediodía, va a ser, esperamos aquí en el Congreso, la primera aparición pública del presidente del Gobierno desde que se desarrollaron estos acontecimientos. Va a ser la primera vez que escuchemos a José Luis Rodríguez Zapatero, que comparecerá este jueves ante el Pleno del Congreso en una convocatoria especial para que el presidente del Gobierno informe a la Cámara sobre ese Real Decreto que aprobó el Gobierno este fin de semana declarando el estado de alarma. Bueno, llegan ya los primeros invitados al Palacio de las Cortes. Vemos a Alfonso Guerra saludar, conversar con el presidente José Bono, con Javier Rojo también. Alfonso Guerra no es uno de los nombres que se consideran como padres de la Constitución, porque ese es un honor que se reserva a los 7 ponentes que participaron de forma activa en las reuniones de la ponencia y de la Comisión Constitucional, pero todas las crónicas resaltan su contribución a esas negociaciones, junto también a otros políticos como Fernando Abril Martorell. De todos ellos es el logro que hoy estamos conmemorando, 32 años después, que fueran capaces personajes tan diferentes, de ideologías tan distintas, de alcanzar ese consenso que hizo posible la Carta Magna. Bueno, siguen llegando más invitados. Acceden al Congreso por esa carpa que, como les decíamos, se ha instalado en el patio central del Congreso,
es el lugar por el que llegan los invitados, que después entran al pasillo donde son recibidos por los presidentes de las dos cámaras, José Bono y Javier Rojo, que comparten hoy ese honor. Se espera, como les comentábamos, a todas las altas personalidades del Estado, al presidente del Gobierno, al líder de la oposición, a los portavoces de todos los partidos políticos. También están invitados presidentes autonómicos. La jornada ha empezado muy temprano para los presidentes del Congreso y del Senado, que a las 10 de la mañana han asistido al izado de la bandera en la Plaza de Colón. Junto a los presidentes ha estado el almirante jefe del Estado Mayor de la Defensa, pasando revista a las tropas. Es Arantxa Quiroga, la presidenta del Parlamento Vasco, una de las más madrugadoras, como nos comentaba Cristina Olea. También vemos entrar a Rosa Díez, es la portavoz de Unión, Progreso y Democracia, uno de los partidos que comparten el grupo mixto. Muy cerca de ese lugar, de esas banderas que están viendo, está instalado el micrófono donde los que quieran, los invitados que quieran, pueden hacer declaraciones. Y eso ocurre. Aquí vamos a escucharles en un momento, como les decíamos, muy especial, cuando por primera vez está decretado en España el estado de alarma, coincidiendo además con este Día de la Constitución. Es Jorge Fernández Díez, diputado del Partido Popular, quien saluda en estos momentos a José Bono. Soraya Sáenz de Santamaría, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, también llega en estos momentos al Congreso de los Diputados. Es José María Barrera, el presidente de Castilla y La Mancha, quien está saludando ahora a los presidentes de las cámaras. Los dos comparten ese honor de ser los anfitriones de sus invitados en este día. Los dos están saludando ahora a Tomás Gómez, es el líder de los socialistas madrileños. Pero por motivos de tiempo, para que este acto no se alargue demasiado, solamente José Bono, el presidente del Congreso, será quien lea el discurso con el que todos los años pone punto y final a la parte pública de esta recepción, que después continúa con un cóctel, pero eso ya es a puerta cerrada, sin la mirada de las cámaras de televisión que tan de cerca estamos siguiendo estos primeros minutos de la recepción. Escuchamos a José Antonio Alonso, el portavoz del PSOE. Norma jurídica, la fundamental, la norma jurídica suprema y también la norma política suprema de nuestro país, que nos ha permitido pues vivir en paz y en libertad a lo largo de más de 3 décadas. Por consiguiente, es un día de felicitarse y de recordar todo lo mucho y bueno que nos ha dado que nos ha permitido la Constitución. Gracias. ¿Al resto de grupos la prórroga del estado de alarma? No, el Gobierno tendrá que hablar de esas cosas porque francamente no tengo esa noticia. Gracias. Mañana hablamos de eso. Bueno, José Antonio Alonso, el portavoz del Partido Socialista, ha sido uno de los primeros en hacer declaraciones. Le sigue ahora Gaspar Llamazares, el portavoz de Izquierda Unida. La crisis es de nuevo quién gobierna. Si gobierna la democracia, gobiernan los mercados. Es la oportunidad, esta celebración de la Constitución, para recuperar lo mejor de la Constitución, para recuperar sus políticas sociales, el Estado social, pero también para recuperar la primacía de la política sobre los mercados, de la democracia, de los elegidos, sobre aquellos a quien nadie ha elegido y que intentan imponer sus dictados. Creo que es un buen momento para recordar la Constitución y sus valores democráticos y sociales. El Gobierno no tiene nuestro apoyo para la declaración del estado de alarma, no tiene nuestro apoyo para la militarización de un sector civil, porque creemos que es un abuso de Constitución. Al igual que la medida de los controladores es un abuso contra los ciudadanos, la medida del Gobierno en relación al estado de alarma es un abuso contra la Constitución, y en particular la militarización de un sector ni siquiera está prevista en el estado de alarma, sino en el estado de excepción y sitio, y esos no han sido declarados. Nosotros pedimos al Gobierno que levante el estado de alarma, que no agote los 15 días, y lo puede hacer cuanto antes, y que recupere una dialéctica de negociación y de respeto al Estatuto de los Trabajadores. Las personas que han estado en la negociación tanto de la Constitución como de la ley que desarrolla el estado de alarma consideran que es bastante cuestionable la declaración de estado de alarma por un solo factor, el de un servicio público en peligro. Tiene que darse 2 factores y no se dan esos 2 que están en la Constitución y en la ley, y por otra parte que en el estado de alarma se pueda militarizar a un sector civil. Esas 2 cuestiones en estos momentos están en debate y nosotros las dudamos.
Bueno, pues ya han escuchado a Gaspar Llamazares, el portavoz de Izquierda Unida, decir que su formación no apoya la declaración del estado de alarma aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros. Ese decreto llegará a la Cámara este jueves en un pleno extraordinario. El presidente del Gobierno, que entra en el Congreso de los Diputados en este momento, dará explicaciones ante los diputados en este pleno. Les decimos que se ha convocado para este jueves a las 10 de la mañana con carácter extraordinario. Suponemos que José Luis Rodríguez Zapatero va a hacer declaraciones. Les decimos que es su primera comparecencia después de lo ocurrido. Escuchamos al presidente. Sí. Voy a hacer una breve valoración sobre este día. Son 32 años de democracia, 32 años de libertad, gracias a la Constitución española de 1978. Hoy es un día en el que cabe recordar a todos los que la hicieron posible, a todos los que fraguaron el consenso constitucional, que nos ha dado la etapa de libertad, de democracia y de prosperidad mayor de la historia de España. La Constitución merece ser homenajeada. Se ha demostrado que la Constitución sirve para garantizar la convivencia, para respetar la pluralidad, para articular la democracia, para resolver problemas, como estamos viviendo estos días, problemas importantes, problemas serios. Y también deseo recordar, en este momento en el que atravesamos una crisis económica, que la Constitución establece un modelo de Estado que es el Estado del bienestar y el Estado social. Eso ha de estar siempre presente, desde luego, para los legisladores, para gobernantes y, por supuesto, para los ciudadanos. En definitiva, son 32 años positivos, muy positivos, de la historia de España, en gran medida gracias a la Constitución. El mérito fundamental es de los ciudadanos, pero la Constitución ha sido y es un instrumento muy útil. Presidente, si nos permite, quisiéramos saber si el Gobierno tiene ya decidido si va a ampliar el estado de alarma, si nos podría facilitar algún detalle de cuál es ese plan B que tiene ya elaborado el Gobierno, por si acaso, y cuál es la razón por la que usted no ha comparecido públicamente en las últimas 48 horas, como le han demandado algunos grupos de la oposición. Gracias. Varias preguntas. El Gobierno, como saben, ha establecido en el decreto que el periodo de vigencia del estado de alarma para garantizar la normalidad en el funcionamiento del servicio público aeroportuario es de 15 días. En función de cómo evolucionen las circunstancias, el Gobierno tomará la decisión oportuna sobre la prórroga de la medida. Y lo hará, por supuesto, también teniendo en cuenta la opinión del conjunto de los grupos políticos. En segundo lugar, el Gobierno tiene, como es natural, las facultades constitucionales y los medios para prever cualquier circunstancia que se pudiera producir. Trabaja en eso el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Defensa, y nuestra obligación es, si se pudiera producir, si se volviera a producir una circunstancia de esa naturaleza, que confío en que no, después de la medida adoptada, tuviéramos más capacidad o una nueva capacidad de reacción. En tercer lugar, la declaración del estado de alarma, igual que las otras dos supuestos, como son el estado de excepción y sitio, que tienen un alcance muy distinto. Es verdad que la palabra alarma tiene un contenido, pues un alto contenido y un alto significado. Están recogidas en la Constitución los tres supuestos en el título que regula las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Es una ubicación muy significativa. ¿Por qué? Porque en ambos supuestos, en los tres supuestos, el Gobierno tiene unas facultades superiores a las habituales en nuestro sistema parlamentario. Y hay una dependencia, como es natural, muy importante del Gobierno
hacia el Parlamento. He considerado que mi comparecencia a fondo para explicar las decisiones tomadas debe tener la sede de la soberanía popular como su primer lugar. Siempre me han escuchado mantener esta teoría. Soy un presidente que comparece y comparece muchísimo en el Parlamento, y en una situación de esta naturaleza, usando como he usado la facultad del artículo 116 de la Constitución, creo que el Parlamento, la representación de la soberanía popular, ha de ser quien tenga la información exhaustiva, en primer lugar, en el menor tiempo posible. Además, le diré, cuando se toma una decisión de estas, quien informa, el portavoz del Gobierno, en este caso habla el Gobierno, la decisión sobre quién informa forma parte también de la situación en la que estemos. Y la evaluación que había que hacer es la decisión y cómo el Gobierno informa en esas horas. Han dado los resultados buscados y esperados, que era restituir la normalidad de una grave crisis en el sistema aeroportuario español en un tiempo de menos de 24 horas, sí. Pues entonces el proceso de toma de decisiones, en mi opinión, de cómo, cuándo y quién debía de informar, ha sido acertado. Queremos preguntar, durante estas 2 últimas semanas hemos asistido a filtraciones de Wikileaks que han agitado no solo el mundo internacional, también referidas a España. Hoy hemos sabido cómo ve la embajada norteamericana a su gobierno, y a usted quería alguna reflexión sobre las filtraciones en general y sobre esta cuestión en particular. Gracias. Es que reflexiones sobre filtraciones de actividades o de opiniones de Estados Unidos, como he oído, son opiniones, en principio, de un embajador. Bien, pues las podía haber comentado también, seguramente de otra manera, públicamente, y la verdad es que yo creo que hay que situar las cosas en su sitio. Más allá de eso, pues en fin, la verdad es que el proceso por el que se ha producido el conocimiento de muchas opiniones, porque lo que estoy viendo son más que información, opiniones y valoraciones, pues creo que a todos nos debe merecer un juicio de preocupación en cuanto al funcionamiento de los servicios y en todo aquello que afecte a los servicios de la seguridad de los Estados, mucho más. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues esas han sido las primeras declaraciones del presidente del Gobierno sobre la declaración del estado de alarma, sobre las críticas que ha recibido del Partido Popular o a su ausencia este fin de semana ante los medios de comunicación. El presidente ha dicho que prefería hacer sus primeras declaraciones en sede parlamentaria, como acaba de hacer y como volverá a hacer el jueves ante el Pleno del Congreso. Y también ha dicho que quien tenía que informar en esas primeras horas de la crisis era el portavoz del Gobierno, era Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien le correspondía informar de los acontecimientos, y considera el presidente del Gobierno que esa ha sido una decisión acertada. Por lo demás, José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido un recuerdo para quienes hicieron posible la Constitución. Saluda ahora al presidente del Congreso, a José Bono, y a Javier Rojo, el presidente del Senado. Ha dicho el presidente que se ha demostrado que la Constitución sirve para garantizar la democracia y para resolver problemas como los que estamos teniendo en España estos días. Y además ha dicho que la Constitución está al servicio de un modelo de Estado que apuesta por el estado del bienestar, algo que debe estar presente para los legisladores. 32 años muy positivos, ese ha sido el balance que ha hecho el presidente del Gobierno de los 32 años que cumple ahora la Constitución. Acabamos de ver en pantalla a Manuel Fraga. Está saludando ahora a José Bono. Manuel Fraga es de los 7 ponentes constitucionales el único que todavía continúa en activo. Manuel Fraga sigue siendo senador. Bueno, vemos que llega ya al Congreso Mariano Rajoy, el presidente del Partido Popular, junto a su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría. Mariano Rajoy se dirige hacia el micrófono. Vamos a escuchar también sus declaraciones. Buenos días. Lo único que quiero decir en el día de hoy, que conmemoramos el aniversario de la Constitución, es afirmar la plena vigencia de la misma.
La Constitución es una norma aprobada por la inmensa mayoría de los españoles en el año 1978. Con la vigencia de la Constitución, pues España ha vivido unos momentos muy felices. España ha ingresado en la Unión Europea, ha recuperado su posición en el mundo, ha habido una etapa de mejora de bienestar y de la riqueza de todos los españoles, y a partir de ahí lo que quiero afirmar en el día de hoy es la plena vigencia de la misma. Desde luego el Partido Popular estará siempre en ella. Es una Constitución que queremos que continúe y que dure durante mucho tiempo, porque, insisto, ha afirmado los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, ha creado el Estado autonómico, ha reafirmado la unidad de la nación española, y es un texto que nos debe agrupar, como ya lo hizo en su momento, a todos los españoles en torno al proyecto común que ella significa. Es fundamentalmente lo que quería decirlos. En relación con los acontecimientos que se han producido en los últimos días, yo tengo que decir, como ya hemos anunciado, que aprobaremos el jueves el Real Decreto que ha planteado el Gobierno, pero que, como es obligado en una democracia, el Gobierno también tendrá que dar una explicación al conjunto de los españoles de qué es lo que ha ocurrido para que todos hayamos vivido una situación tan lamentable como esta. Muchísimas gracias. No hay preguntas. Gracias. No, pues no ha querido Mariano Rajoy, el presidente del PP, responder a las preguntas de los periodistas. Sin duda que iban a incidir en esta declaración del estado de alarma y en la opinión que tiene el Partido Popular. Ya sabemos, lo acaba de confirmar Mariano Rajoy, que el Partido Popular va a aprobar el jueves en el Pleno ese Real Decreto de declaración del estado de alarma, pero también insiste el PP en sus críticas de estos días, y es que el Gobierno tendrá que dar explicaciones de lo ocurrido para que hayamos llegado a esta situación de caos, ha dicho el presidente del Partido Popular. Bueno, era Manuel Marín, expresidente del Congreso, quien saludaba ahora a los presidentes de las cámaras. Los invitados están esperando ya en el Salón de Pasos Perdidos a que terminen de llegar los invitados más rezagados, que este año están siendo en general muy puntuales los invitados a esta recepción. Es el Salón de Pasos Perdidos el que ven ahora, y donde se va a desarrollar, bueno, pues la parte más importante de esa recepción, de esta recepción del Día de la Constitución, que va a concluir con el discurso del presidente del Congreso. Cristina Olea continúa en el patio. Cristina, ¿qué ambiente estás viendo por allí? Pues desde las 12 menos 20 han desfilado decenas de invitados por esta carpa situada en el patio del Congreso. También hay decenas de periodistas esperando justo al lado de ese micrófono por el que ya han hablado Zapatero, Rajoy, también el portavoz de Izquierda Unida, el portavoz del Grupo Socialista. Y también está llena la acera de enfrente a la entrada del Congreso. Decenas de ciudadanos están esperando también las llegadas, y cuando más los hemos escuchado ha sido cuando ha llegado el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, aunque apenas lo han podido ver porque ha llegado en coche justo hasta la entrada de la carpa. Sí que se han escuchado muchos gritos, muchos abucheos de los ciudadanos. Cuando ha llegado el ministro de Fomento, José Blanco, hemos escuchado también gritos, pero en este caso se mezclaban los abucheos con gritos de ánimo. Hay que recordar que estamos en estado de alarma desde el caos generado en los aeropuertos españoles por la ausencia de controladores, y cuando ha llegado Mariano Rajoy, los ciudadanos han elevado también sus voces. En este caso la mayoría le aplaudían y los saludaban. Él también ha saludado a los ciudadanos. Aquí seguimos esperando, aunque esta carpa ya poco a poco se va vaciando, porque la mayoría de los invitados este año, como decíais, han llegado muy puntuales. Sin duda que el presidente del Congreso, que José Bono, habrá contribuido a que este año los invitados estén siendo tan puntuales, ya que el año pasado no lo fueron tanto. Bueno, ya están todos esperando en ese salón. Es uno de los salones más importantes del Congreso de los Diputados, el Salón de los Pasos Perdidos, y por cierto, uno de los salones que ustedes podrán visitar si mañana y pasado mañana se acercan hasta el Congreso a participar en estas tradicionales jornadas de puertas abiertas que ya desde hace unos cuantos años acompañan a la Semana de la Constitución. Les recomendamos, eso sí, que lleguen prontito, porque suele haber muchas colas, hay muchos interesados en visitar ese Salón de los Pasos Perdidos y el resto de salas del Congreso de los Diputados. En realidad no se llama Salón de Pasos Perdidos, oficialmente se llama Salón de Conferencias. Se llama así porque es muy parecido a uno que hay en la Asamblea Francesa,
pero que terminó llamándose Salón de los Pasos Perdidos, pues porque era el lugar donde los diputados paseaban sin rumbo, sin dirigirse a ningún sitio concreto para poder dialogar, debatir, negociar. En definitiva, cuando no existían las cámaras de televisión, antes de que las cámaras se incorporaran a la vida parlamentaria, porque ahora los diputados, para intentar llegar a acuerdos, desde luego que eligen lugares más tranquilos, lejos de los ojos, de la mirada de los periodistas. Bueno, estamos viendo ahora algunos de los miembros del Gobierno que tampoco han querido perderse esta recepción. Es Rosa Aguilar, que como ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino asiste por primera vez a esta recepción del Día de la Constitución. Junto al presidente del Gobierno está María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, y tras ella Trinidad Jiménez, la ministra de Exteriores. Al lado vemos del ministro de Justicia, Francisco Camaño. José Blanco, el ministro de Fomento, y Alfredo Pérez Rubalcaba, el vicepresidente del Gobierno, junto a Leire Pajín, ministra de Sanidad, Ramón Jáuregui, el ministro de la Presidencia, Miguel Sebastián, ministro de Industria, y Manuel Chávez y Elena Salgado. Los tres vicepresidentes del Gobierno, Rubalcaba, Salgado y Chávez, acompañan al presidente, que se dispone ya a escuchar, como el resto de invitados, a José Bono. Señor presidente del Senado, señora presidenta del Tribunal Constitucional, señores vicepresidentes, vicepresidenta, ministros, señor portavoz y líder de la oposición, señorías, señoras y señores. Hay rutinas muertas que ejercemos por hábito, con indiferencia. No es el caso de hoy. La celebración que nos convoca cada 6 de diciembre en el Congreso es un acto vivo. El compromiso con la libertad nos despierta de cualquier tentación de letargo. Un año más les doy la bienvenida para celebrar el 32º aniversario de la Constitución, casi un tercio de siglo entendiéndonos sin destrozarnos, con un lugar común donde sentarnos y conversar, que diría Blas de Otero. La Constitución está viva y plenamente vigorosa. Lo hemos visto en estos días inclementes en los que un grupo de ciudadanos han abandonado sus obligaciones y, echando un pulso al Estado, han perjudicado gravemente a muchos españoles y a España misma. La Constitución, sabiamente, ha ofrecido la fortaleza de su letra para alertarnos a todos de que quienes recurren al chantaje para defender privilegios siempre son los culpables, los únicos culpables. Ni han vencido en esta ocasión, ni vencerá quien lo intente de nuevo. Nos va demasiado en ello, y los culpables deben perder toda esperanza frente a los españoles y frente a la Constitución. Formamos parte de una de las naciones más antiguas del mundo, una nación que es también una comunidad de sentimientos. Y a nosotros, más que a nadie, a los políticos, nos incumbe poner en común los mejores, no los peores sentimientos. Nos une la tierra, el idioma, el clima, los valores, los afectos, la historia. Nos unen muchas cosas, pero a veces parece que nos esforzamos todos en poner en común solamente lo que nos enfrenta, y nos equivocamos. Pese a nuestros empeños de exagerar esas diferencias, lo que nos une como españoles es mucho más que lo que nos separa. Y por mucho que algunos se empeñen en separarnos o en separarse, somos millones los que sabemos que con la Constitución de nuestra parte no hay peligro, no hay peligro de ruptura. No hay peligro de que en España nazca un español que tenga más derechos que otro. Diferencias sí,
pero la desigualdad de derechos entre españoles sería lo peor para la nación y lo peor para la justicia. España es madre de muchos pueblos y es garantía de igualdad entre todos los españoles. No es extraño, por ello, que los enemigos de la igualdad también lo sean de la España que la garantiza. El pasado 24 de septiembre celebramos el bicentenario de la constitución de las Cortes Constituyentes en la isla de San Fernando, cuyo alcalde hoy también nos acompaña. Pocos países en el mundo tienen un origen parlamentario tan veterano. Es verdad que en estos 200 años hemos tenido también largos periodos de dictadura y de democracia amañada. Baste indicar, señorías, que al final del reinado de Isabel II había en España 16 millones de españoles y solo votaban 100.000. O baste recordar que el sufragio universal solo ha regido 37 años, 5 en la Segunda República y 33 desde 1977. Y hasta el mal llamado sufragio universal masculino fue sistemáticamente falseado por el caciquismo en la época de la Restauración. Pero a pesar de dictadores y caudillos, la idea de una España de ciudadanos libres e iguales que proclamó la Constitución del 12 ha latido con fuerza irresistible en el corazón de millones de españoles que se han rebelado y que no han soportado la tiranía en estos 200 años. España no precisa acciones excelsas de personajes heroicos, sino actos cotidianos de trabajo responsable que al multiplicarse por millones de personas transforman la sociedad. Esa es la razón para ser optimistas, no porque tengamos fe en la magia, ni en la burocracia, ni en las encuestas que nos sean favorables un día u otro, sino porque sabemos que el futuro es una sucesión infinita de presentes y sabemos también que el presente no es un trabajo reservado a una casta, a una profesión y mucho menos a los vaivenes de los especuladores, estén o no en la bolsa, o de quienes quieren ganar el titular del día siguiente en su periódico de referencia, sino que el futuro es tarea vital de millones de personas que no quieren retroceder. Esa es la clave de esta hora, de este día y de esta época. Es decir, el deseo de avanzar de nuestro pueblo es nuestra más importante garantía de progreso. Muchas gracias. Aplausos para el presidente del Congreso, para José Bono, que con esas palabras ha puesto el punto y final a la parte pública de esta recepción del Día de la Constitución, que este año sin duda ha estado marcada por los acontecimientos que hemos vivido en España en los últimos días y por la declaración del estado de alarma por primera vez en nuestra historia, en la historia de la democracia. Unos acontecimientos, ha dicho el presidente del Congreso, que han demostrado que la Constitución sigue viva. En términos parecidos, hemos escuchado al presidente del Gobierno, a José Luis Rodríguez Zapatero, en su primera aparición ante los medios de comunicación después de la crisis. El presidente del Gobierno ha dicho que se ha demostrado en estos momentos difíciles que la Constitución sirve para garantizar la democracia y para resolver problemas, mientras que el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado que su partido aprobará la declaración del decreto del estado de alarma el jueves aquí en el Congreso de los Diputados, pero ha insistido en que pedirá explicaciones al Gobierno para que nos cuenten, para que informen de cómo es posible que hayamos llegado a esta situación que en España estamos sufriendo en los últimos días tras el plante de los controladores aéreos. Ahora la recepción en el Congreso de los Diputados continúa, pero continúa en privado, sin cámaras. Los invitados a la recepción pasan a un salón contiguo donde van a degustar un cóctel y donde seguro van a seguir comentando los acontecimientos de la actualidad en los habituales corrillos de los que
Después les informaremos los comentarios que puedan hacer y nuevas declaraciones en próximos servicios informativos. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos desde el Congreso de los Diputados.